Hola, gente. Muchas gracias por volver. Bienvenidos a un nuevo podcast. De Mute. Ya, este salió mal, pero igual. Se logró. Se hizo. Se logró. Hay veces que sale bien y hay veces que sale mejor. Ahí a regrabar nomás, con todo lo que hemos aprendido, poner la mejor de las actitudes, no tratar mal a nadie y probar una vez más. Sin llorar nomás. No, está bien, dejémoslo Está así. bien, A veces hay que aprender de los errores. Así es. De hecho, de eso un poco se trata este episodio. Interesante. ¿Sabes cómo? ¿Vamos a partir directo al episodio? Sí, no. Antes de partir, demos el agradecimiento formal a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Ha ido creciendo un poco esta comunidad. Gracias por sus recomendaciones, por compartirnos a sus amigos. Por su feedback. Que en verdad no somos grandes como expositores, como cada uno de nosotros, si bien ha trabajado en esta industria, lo que queremos hacer es con ustedes y con lo que se vayan sumando es como hacer una industria más saludable, algo que en el cual sea agradable trabajar, más colaborativo y que podamos tener espacio para crecer todos. Sí. Junto con reiterar el agradecimiento a todos, por favor, pedirles que compartan con quien amerite en su círculo, músicos, productores, estudiantes, lo que sea. Mándale los clips que estamos subiendo, mándale el capítulo entero, YouTube o Spotify y nos vaya a estar ayudando. Y Sí. si te interesa, otra vez, también lo hemos dicho, trabajar con nosotros de alguna manera, tanto con Richie como que te haga arreglo o como que te produzca o que yo te produzca o que en conjunto te hagamos algo, contáctate con nosotros en nuestra red individualmente o a nuestro correo de mutepodcast.cl. Muy bien, porque somos de Chile, ya lo Sí, dijimos. somos chilenos. Si es chileno, bueno. Eso. Son el mejor país de Chile. Somos el mejor país de Chile, hermano. Oye, ¿qué me estabas diciendo del capítulo también, de hoy? No, espérate, también tenemos Instagram, que es Mute Podcast sin CL. Mira tú. Mute Podcast. Mira tú. Tenemos, Sí, tenemos Instagram. para que vean Instagram. Y probablemente también homologuemos también esta sigla similar, que también la vamos a estar dejando por aquí en TikTok. que está de moda. Así que ayúdanos a ser virales. Sí, reprodúcelo. Ya, pero vamos al capítulo, a la temática del día de hoy. La temática del día de hoy está relacionada con el capítulo anterior. Sabemos que estos son más o menos toda esta primera etapa, alrededor de 10 capítulos en los cuales estamos tratando de dar principios, fundamentos para mejorar nuestra industria, que a veces es un poco tóxica o le faltan un poquitito de principios. Uh-huh. Entonces, este capítulo lleva por nombre No se es bueno a la primera. Me encanta este tema, me encanta. No sé, es bueno a la primera o desde el principio. No se es bueno desde el principio. Así que este es el tema de hoy. Vamos a hablar de nuestras experiencias. Yo puedo decir mucho de esto porque llevo muchos años y muchos años siendo malo. Vamos a llorar un poco. Vamos a llorar juntos. O creyéndome muy deficiente en lo que hago. Traigan los pañuelos. Música triste. Así que eso. Y al mismo tiempo como bajarnos el ego desde el principio. Como hay gente que se cree muy buena desde el principio. Sí. Pero la realidad en esta industria, por donde lo veáis, yo he visto muchos videos. Yo estudio, como ya lo dije, yo lo dije el primer capítulo, yo sigo estudiando de sonido y de música y de producción musical a diario. Y esto lo dicen tanto productores europeos como de Estados Unidos como mexicanos, que nadie parte siendo bueno y que es algo que se cocina a fuego lento, que te demoras en ser bueno, Sí. en autopercibirte bueno como en ser percibido bueno. Y tenemos que diferenciar que hay gente talentosa. Sí, eso no se puede negar. No se niega. Pero esto es un camino en el cual el talento a veces se queda corto. Sí, Y- además que es súper multidisciplinario. Exacto. O Entonces, sea, como lo si tú hablamos. eres bueno en algo, no necesariamente es bueno en todo. Sí, como lo hablamos, quizás eres súper bueno creando música, pero quizás no eres muy bueno produciendo. O Quizás eres buen músico, pero no eres bueno mezclando. Exacto, o quizás eres muy buen ingeniero de grabación, pero no de mezcla. O así unos mastering o increíbles. todos, o quizás... Y no sabes tanto de música. Exacto, o quizás, mastering, muy buen mastering, pero cero teoría musical, quién sabe. O quizás eres súper bueno en todo y tu trato con las personas es
nefasto, Claro. yo ahí te descalifico el tiro. La inteligencia emocional también se trabaja. Sí. Entonces, que es lo yo que creo estamos que- hablando de respetar al otro, que pagarnos lo haces tú de esclavo y todo. Entonces, por eso es muy multidisciplinario y es como de ser un humano o un profesional completo en ese sentido, que igual es un tema interesante. Sí, pues. La obra se separa del autor. Tema difícil. Tema No difícil. por ahora. No para ahora. No para ahora. Daba mucho. Sí, yo he tenido esta conversación varias veces Sí. con gente y no lo voy a decir ahora. Lo vamos a sumar a la lista de capítulos. Sí, Listo. para que se pueda conversar Cerrado. ahí. Panas. Panas. Trato. Así que eso. ¿Parto yo? Ya, danos tu experiencia. Ya. ¿Por qué crees que no seas bueno desde el principio? ¿Por qué no? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué no? No, mira, partiendo por... Yo creo que esto es una cosa de educación global, pero también pasa mucho en Chile que las universidades sirven, las casas de estudio sirven, te enseñan muchas bases, muchos fundamentos, pero en verdad no te enseñan nada. Es súper difícil decirlo sin Sí. que se malinterprete, pero yo he hablado esto con todo tipo de personas, ingeniero en informática, ingeniero en prevención de riesgo, ingeniero civil en algo, en lo que sea, músicos, bla, 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 bla. Te enseñan y te sirven y te dan muy buenos fundamentos que yo agradezco haber estudiado sonido, pero realmente todo lo que aprendí en serio lo aprendí ya trabajando. Es que es un poco dispar como la teoría de la práctica. Y yo Sí. creo que eso es algo que uno se da cuenta cuando empieza a desarrollarte en el mercado de lo que sea, lo que estés haciendo, te vas a dar cuenta que la aplicación de ciertos conceptos no es tan riguroso o hay factores que se escapan Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, te enseñan la teoría de qué es un preamplificador y cuál es su importancia en la cadena electroacústica. Y tú decís, ok, yo lo sé en papel, lo sé en teoría, pero realmente no te das cuenta de cuán importante es un buen preamplificador hasta que estás grabando con una Mbox del año o una M-Audio O sea, es del que, año amigo, 1900 y algo que le subí un poquito y empieza el hit. Eso te puedo contar una experiencia que en realidad yo siempre usaba los plugins de muchas cosas, incluso plugins pirata, y ese fue mi primer acercamiento a preamplificadores y cosas así, como emuladores de preamplificadores, pero cuando vayas a usar un pre de verdad, un NIV, un API, lo que sea, la cuestión, te das cuenta que lo análogo es diferente a todo lo que hayáis podido probar, porque incluso puede ser más feo el sonido de como uno se lo imaginaba, de la percepción, porque tiene ruido, porque moví una perilla y la perilla tiene a lo mejor en el recorrido como ya el desgaste del potenciómetro, como que Sí. empieza a tener pequeñas... Chirrido como mientras va. Claro. Sí, Factor de hecho, y eléctrico, después son cosas voltaje. que por eso no te hace bueno en el principio, porque después puedes identificar esas cosas. Yo hay algunos, no todos, pero muchos hits que yo escucho, y sobre todo hay un artista que me encanta, mexicano, que yo me pongo los audífonos, sobre todo se nota muy con audífonos, con los monitores igual lo noto, pero sobre todo en audífonos. Me pongo los audífonos y está toda la cama de música en la intro. Y de repente siento que se abre un hiss. Y es porque 2 segundos después empieza la voz. Claro, viene el fade de Y, la pista. claro, no, la voz. Están- No, pero la pista de voz, para eso me Eso, refiero. sí, la pista de voz. Entonces, no sé, yo al menos que soy quisquilloso con eso, yo no pesco ese fade hasta que realmente empieza o la respiración o X. Pero lo puedo notar, pues, ¿cachai? Y al mismo tiempo, ¿me voy a quejar? No, porque es parte intrínseco de que ese hit, ese sonido suena tan bien porque lo grabaron con un preanálogo, probablemente un NIV y un Neumann U47 del año de la pera, muy antiguo, o un U87, que tienen esas cosas, Sí, simplemente por ser. Y al mismo tiempo, eso es lo que define ese sonido tan característico que a todos nos gusta. O lo pasáis por un LA2A en la grabación, que obviamente le va a meter más ruido. Ya, la cosa es que todo eso lo sabía. Todo eso lo sabía, lo aprendí mientras estudiaba, pero realmente no sabía nada. Y salí al mundo laboral y trabajé mucho en eventos en vivo, mucho. Como 1 año o 2 me hice pebre trabajando, dormía poco y me di cuenta que no era un mundo que me gustara.
Así que después cuando también lo mencioné en el primer capítulo, hice una alianza con unos amigos donde juntamos nuestro pequeño equipo de audio que teníamos. Ya, yo tengo un micrófono, ya, yo igual. Y formamos un pequeño estudio y empezamos a hacer cosas. Yo me acuerdo que ahí ustedes tenían como una serie 500 con un rack chiquitito. Yo tuve un serie 500 después, sí. Un API con un compresor SSL. La cosa es que yo me acuerdo, los chiquillos estaban más frescos porque yo salí de estudiar antes y yo no tenía computador en ese tiempo. Tengo que reconocerlo. Yo no tuve computador en mi casa. Yo tuve computador por primera vez, un computador, como a los 23 años, yo me compré un MacBook. Entonces, como yo estudié técnico, lo dije, yo estudié menos, yo salí de estudiar a los 21, ya estaba listo, ya estaba titulado, y me puse a trabajar en sonido en vivo 2, 3 años, como dije, a los 23 me compré un compu. Yo lo que aprendí de Pro Tools fue mientras estudiaba y después no lo practiqué. Entonces, cuando empezamos esta cosa, por ejemplo, del estudio entre los tres, a mí no me gustaba grabar. Me gustaba el hecho de grabar, pero no me sentía seguro estando en el software porque... Oye, pero es complicado grabar. Porque sentía que lo iba a echar a perder. Yo me acuerdo que en mi práctica en el estudio, Don Chalo, cuando las veces que me dejó al mando de la consola, me preguntó, ¿cómo quieres que te trate? ¿Como el modo rudo o el modo como gentil? Yeah. Porque, claro, si bien el ritmo de estar como grabando se siente presión, pero cuando tú estás como de verdad aprendiendo, hay cosas que son mucho más exigentes que uno no sabe hasta que tenéis que hacerlas. Como por ejemplo cuando grabáis y mientras el cantante está callado o quiere una nueva toma, tú tenés que ir haciendo las pistas nuevas, tenés que ir haciéndole los crossfade a las pistas y tenés que hacer como ese tipo de cosas. Y el Chalo, como ya tiene más carrera, más experiencia, lo que me hacía era como ponerse así como, ya, ¿tenéis listo lo otro? Como empezar a demandarte con el músico ahí, pues. Entonces como que tú te sudaba todo y te ponías todo nervioso. Entonces sí, es verdad, cuando estás grabando en la casa, tú decís como, dejo grabando el botoncito, pero podía echarte a perder cosas cuando estás grabando. Sí. Y te sentí inseguro. Sí, y esa es la cosa. Me sentía muy inseguro y no tenía mis conocimientos frescos. Entonces me dejé como de lado del mundo de la grabación ahí y simplemente me dediqué a asistir a los chiquillos, que eran mis amigos. Y fue muy bueno. Y después pasaron los años y empezamos a hacer producciones musicales que fueron un poco más grandes, discos largos de la iglesia en la que estábamos y tuvieron éxito. Entonces hicimos otro y después hicimos otro. Después gente, como contamos también mala experiencia, gente que quería trabajar con nosotros y salió mal. Ya lo hablamos eso, vuelve a los capítulos anteriores, si eres nuevo, te va a gustar. Y la cosa es que yo puedo decir claramente que salí de estudiar el 2011, 2012, ahí ya titulado. Salí de estudiar el 2011 y el 2012 me titulé porque se demoró el proceso, etcétera. Y del 2012 hasta el 2018, 6 años que yo estuve relacionado con esto, siendo asistente, trabajando en producciones, yo me seguía sintiendo muy inseguro y evaluándome mal en mi rendimiento. Así que fui un muy buen asistente, me dediqué a ser un muy buen asistente y después ya cuando ya me sentí bien con Pro Tools al menos, fui el ingeniero de grabación en la otra proyecto más adelante y lo empecé a hacer muy bien. Porque soy muy ordenado, que eso es algo muy importante si estáis haciendo esto. De verdad ser ordenado con el input list, con los canales, con crear las pistas, con las tomas, con nombrarlas bien, porque la región de audio tiene el nombre de la pista, etcétera. Y después se te pierde los Sí, después tenéis todos puros que dicen audio 1, audio 2, audio 3. No, si le pones el nombre ya no cometes ese error. Sí. Entonces lo empezamos a hacer muy bien y empecé a experimentar ya con tiempo, con mis propios micrófonos, técnicas estéreo, AB, ORTF, etcétera, y a darte cuenta las diferencias de ella, empiezas a desarrollar un gusto propio. ¿Qué es lo que te gusta, qué es lo que no? Esta técnica me gusta, esta no, o esta me gusta, pero ¿sabéis qué? Estuvo mal aplicada en este instrumento. Y después la probáis otra vez con otro instrumento y ahí sí te gusta. ¿Te acordás cuando yo te mandé una mezcla y había una técnica, creo que era una MS?
Sí. Y la MS se hace con un micrófono figura 8 y un cardioide. Entonces la idea es que se invierta y tú me dijiste, ¿sabes qué? No hace nada, esta técnica más MS estaba Sí, mala. estaba mal hecha. Parece que estaba en Omni. No, lo que pasa es que yo creo que para la guitarra en particular no servía porque lo pusimos como muy poca muy distancia, cerca, entonces sí. como que en realidad Sí, ya me no acuerdo. sumaba nada a los lados y El side estaba tan cerca que prácticamente era la misma fase y no Sí, pues, causaba no tenía cero efecto. sentido. Sí, entonces te vas dando cuenta de esas cosas. Entonces yo llegó un momento en que me sentí muy seguro como ingeniero de grabación y estuvo bien y fue bacán. Pero me acuerdo, también lo nombré, que esta agrupación con mis amigos se rompió, se diluyó en el año 2017-2018. Otra vez. Chaninanin. Y ahí me quedé solo, po. Cada uno tomó su equipamiento y tuve que rearmar el estudio porque teníamos la interfaz de uno, el micrófono del otro, el computador del otro. Entonces tuve que vender equipamiento para obtener el que me faltaba y así completar mi propio mini estudio casero. Y la cosa es que me tocó enfrentarme con hacer todo yo solo. Había visto cómo se producía por años, lo cual fue muy bueno y de verdad lo agradezco. Había grabado muchas cosas con ellos y nos habíamos equivocado mucho. Habíamos hecho cosas muy malas que yo de verdad lo agradezco porque ahora sé lo que es hacer algo muy bien. ¿Cachai? Si no hubiese hecho cosas tan malas, no podría reconocer cuando algo está bien hecho, y si no hubiese tenido cosas que suenan mal, no podría reconocer cuando hay cosas que suenan bien. Del proceso de que nadie nace siendo bueno en este proceso como de en realidad todos necesitamos mejorar, es que cuando nosotros estábamos en el capítulo pasado hablando de las maquetas precisamente te sirven para eso, para equivocarte. Yo la otra vez veía como una charla de un dibujante que en realidad hablaba de lo mismo. En el arte tú vayas a fracasar miserablemente varias veces hasta que empiece a aprender a cómo mejorar a partir de esos errores. Y yo creo que es súper válido entender que en primera instancia nuestros primeros resultados no van a ser los esperados. Sí, completamente. Y además que desarrollar un criterio, pues, te sacáis el velo, que eso es lo que hablábamos, porque si tú estás recién saliendo y creéis que lo hacís todas bien y que eres seco, probablemente tenías un velo en los ojos así como y vaya bien a chocar grande. con un muro y vaya a gigante chocar con de alguien realidad. que tenga más experiencia y te va a sacar ese velo y te vaya a quedar loco. Entonces, eso, empecé a desarrollar criterios, como le dijimos, criterios en gusto musical, en conocimiento, en canciones, etcétera. Y la cosa es que recuerdo cuando tuve que empezar a producir por iniciativa propia, dije voy a producir un disco yo mismo y moví gente, le pedí favor a amigos, interpreta esta canción para mí, etcétera, toca la guitarra en este disco, tú por favor toca el piano, ayúdame, canta. Y uno de los motivos, tenía varios motivos, que era mostrar música, ayudar a cierta gente, la iglesia, quería producir un disco para la iglesia, etcétera. Pero al mismo tiempo también era mucha ayuda para mí. Yo necesitaba hacer un disco yo solo, necesitaba producir, necesitaba guiar músicos yo mismo, necesitaba definir un arreglo, necesitaba definir tempo, todo lo que hemos hablado, tonalidades, el instrumento líder de la canción para ver para dónde va a ir, y necesitaba grabarla y necesitaba mezclarla. Y yo me acuerdo que ese primer proyecto que hice, yo lo mezclé disconforme. Pero después. No, siempre. 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 Porque yo reconocía, como ya tenía años de ver cómo se hacía algo bueno, yo reconocía que lo que estaba haciendo no estaba tan bueno. Ya. Era funcional, cumplía todo lo que tenía que pasar, pero yo sabía que eso mismo, las pistas que grabé en las manos de otra persona, esa mezcla hubiese sido otra mezcla, mucho mejor. Entonces yo lo mezclé sabiendo eso, y para mí era esto, como todavía estaba en este proceso de aprendizaje, yo no sabía cómo corregir cosas. Yeah. Y eso yo me acuerdo que me marcaba porque yo reconocía lo que estaba mal. Yo decía, en esta mezcla están mal los medios bajos, están como chocando, no sé. Pero al mismo tiempo, como no tenía tanta experiencia en mezcla, estoy hablando de mezcla en esta etapa, no sabía cómo arreglarlo. Entonces yo la mezclé desconforme, yo sabía exactamente cuál era la falencia del proyecto entero, pero lo terminé y no me eché a morir.
Eso también fue algo bueno que decidí, que es como termina el proyecto, como que lo emprendiste, me puse un deadline cuando ya tenía todo listo y dije, ya, listo, esto está funcional, cumple con lo que tiene que cumplir, podría estar mejor infinitas veces, pero cumple y lo vamos a lanzar. Y el próximo lo voy a hacer mejor. Es que eso es súper importante. Yo la otra vez conversábamos con una persona que estuvimos trabajando juntos y le decía, está bien tener estándares altos de grabación, de producción, saber que como, no sé, quiero lograr sonar a esto, son buenos objetivos, pero no pretendas que tu primer trabajo sea el mejor trabajo de tu vida. Como que date el margen y también entiende que en el siguiente oportunidad tú vas a tener un margen de crecimiento. Sí. Porque... O sea, si tu primer trabajo es el mejor trabajo de tu vida, qué bueno. Sí, pero la probabilidad el siguiente puede ser mejor, po. Exacto, Entonces, a eso voy, po. Qué bueno que se logre, pero no sé si es la regla. Si algo es bueno, imagínate que todos vamos aprendiendo de nuestros errores y entender de que no siempre se puede hacer todo bien a la primera. Sí. Y eso yo me acuerdo que me marcó, y este tema por eso decía que a mí me gusta y me emociona mucho, porque yo ya era más o menos el 2018 y yo les dije, salí el 2011. Ya llevaba 7 años relacionado con el mundo, relacionado, haciendo cosas, estando ahí en grabaciones, estando ahí en producciones, estando ahí en mezclas, estando en mastering. Y yo hasta el 2018 sentía que mezclaba mal. Lo hacía funcional, cumplía, pero no estaba donde yo decía, oye, esto está bueno. Entonces pasó el tiempo, me puse a hacer más cosas. Ahí justo pasó con lo que hablábamos en los otros capítulos. Me empezaron a pagar por hacer producciones. Fue bacán porque empecé a tomar confianza en mí. Seguí estudiando mucho, consumía mucho de estos videos de productores bacanes y ingenieros de mezcla, consejos. Ellos decían, mira, esta técnica me sirvió. Yo me la intentaba aprender, la intentaba aplicar. No me salía, pero la aplicaba en otra canción y ahí se me salía. Empezar a desarrollar tu propio gusto y darte cuenta cuando algo va a servir, cuando algo va a funcionar y cuando no. Y la cosa es que recuerdo clarito que fue por ahí por el 2019 o 2020, ya llevaba varios más proyectos por mí solo haciéndolos, y llegó un día en que de verdad te lo juro que fue como magia. De verdad fue muy espectacular para mí, porque estaba acá mismo. No, estaba en otro lado. Pero estaba sentado mezclando y me di cuenta que había algo mal en la mezcla. Lo mismo debe haber sido porque en ese tiempo seguía teniendo problemas con los medios bajos. Entonces quizá el medio bajo de la caja estaba chocando con la voz. Entonces, no sé, había como mood, así como moody cuando se les dice la mezcla. Pero recuerdo clarito que ese día, así como por arte de magia, yo reconocí qué es lo que estaba mal y cómo arreglarlo. Y para mí eso me cambió la vida. Y después empecé a reconocer otros problemas, así como colas de la Redder, esto está pasando mal acá, los agudos están chocando por ahí tal y tal cosa, mejorar paneos, mejorar plano, adelante, atrás, etc. Y para mí fue como una revelación y un golpe de autoseguridad, pero increíble, porque reconocí el problema y cuando lo solucioné sonaba bien. Y yo lo ponía, lo comparaba con mi referencia, no sé si era una cosa así como salsa, lo ponía al lado de Juan Luis Guerra y sonaba bien, sonaba al nivel de Juan Luis Guerra. Ahora, si suena mejor o no, son cosas subjetivas. Yo te podría decir que sonaba mejor, no sé, pero quizás la canción era más mala o la canción era más buena, etcétera. Hay mucho subjetivismo, pero en lo técnico yo te puedo decir que estaba bien, sonaba al nivel, sonaba con la calidad correcta. Y ese día a mí me cambió para siempre y tomé una seguridad, pero heavy. Pero eso es lo que quería llegar. Después de toda esta historia larga que le estoy diciendo, yo salí el 2011, empecé a trabajar inmerso en este mundo desde el 2012, mucho en vivo, después mucho en estudio híbrido, tanto en vivo como en estudio, muchos discos. Gracias a Dios he podido trabajar en hartos discos, que pareciera que no. Y llegó el 2019, 2020, cuando recién me pude sentar y decir, lo hago bien. Lo hago bien. Lo logré. Entendí cómo se mezcla. Entendí en mi cabeza, en todo mi ser, cómo se mezcla, por qué hay una mezcla mala, por qué esta mezcla está buena, qué es lo que hicieron y si hay algo malo, cómo se soluciona. Y para mí eso me cambió. Y esto porque también lo dije en un capítulo. Yo
Yo estudié solo técnico en sonido, que para la gente, no sé, generaciones de familia como las mías que no teníamos estudio, hasta nosotros somos la primera generación que estudió en mi familia. Un gran logro, pero quizás para otras personas, solo estudiaste técnico en sonido. Entonces cuando me empecé a enfrentar al mundo laboral y todos decían sus carreras, a mí me daba vergüenza decir lo mío. Pero hasta que entendí hacer la mezcla y toda la cuestión, yo ahora me considero un ingeniero de grabación y mezcla y no me da vergüenza decirlo y no me siento más ni menos que otra persona porque al final todo lo que yo sé y que sé que hago bien, lo he logrado con mi experiencia y años de equivocarme. Y al mismo tiempo reconozco todas las falencias que aún sigo teniendo y creo que puedo mejorar mucho más. Es que yo creo que eso es súper importante como entenderlo desde el punto de vista de la humildad, que estamos en constante aprendizaje. O sea, si alguien te dice que ya lo aprendió todo, como que desconfía un poco. Si alguien como que sabe hacer las cosas, pero no sé, está inseguro, a nosotros nos puede pasar muchas veces esto de que, claro, nosotros te contamos nuestra experiencia aquí, de las cosas que hemos aprendido, pero no quiere decir que tengamos inseguridades en cuanto a la música, a la producción, o queramos seguir aprendiendo en cuanto a muchas cosas que nos faltan. Además que no deja de ser un mundo artístico y como en todas las artes hay muchas subjetividades, que es lo que decíamos. Que lo que veces, me gusta a mí, a ti te puede claro, yo creo que parecer horrible. En esta canción el bombo saturado suena malo, pero por decisión artística en otra canción alguien escoge ese sonido y lo transforma en una decisión artística. Y estas decisiones artísticas al final hacen que no hayan absoluto en cuanto a la producción y lo que a veces puede ser considerado bonito en otra ocasión puede ser algo de mal gusto. Entonces yo creo que estamos abiertos a saber que estamos en constante construcción de poder desarrollarnos como profesionales y el saber también que nos podemos equivocar, pues el estar abierto a que intentar hacer algo que no te resulta es mejor que no intentarlo. Sí, es por lo mismo. Por ejemplo, yo sigo aprendiendo de producción. Yo sé que lo hago bien, por fin logré producir bien, pero necesito aprender mucho más y quiero aprender mucho más. Y la mezcla, lo entendí todo lo técnicamente, pero porque entienda cómo se mezcla y todas las cosas no significa que, por ejemplo, dominar todos los estilos. Claro. ¿Cachai? Quizás sé cómo se mezcla metal, pero como no tengo tantos discos de metal encima, no los domino. Sé cómo se hace y lo voy a lograr bien, pero no lo domino y quizás me voy a demorar más y voy a encontrar errores. Igual que, por ejemplo, yo la otra vez hablaba con un loco que era beatmaker y el loco de verdad ahora está como bien evaluado y como que sonando en las radios, pero de los temas que tiene famoso, él hará por lo menos 10 veces más beat de los que se producen. Sí. Y eso al final es para autoentrenarte a seguir mejorando, po. Quizá lo que yo antes pensaba que era suficiente, el día de mañana con los nuevos proyectos y donde también tú te vas relacionando a diferentes estándares del mercado, quizá al principio sonar de cierta forma era bueno, pero cuando vas subiendo el escalón de profesionalismo, tú vas a decir como sonaba ayer, quizá puedo sonar mejor hoy. Exacto. Es que, claro, es un estándar de industria, eso es una cosa. ¿Dónde estáis apuntando? ¿Cachai? ¿Querís sonar de verdad tope de línea, por así decirlo, en cuanto a artistas? ¿Querís sonar Daft Punk? ¿Querís sonar The Weeknd? ¿Querís sonar Bad Bunny? Tienes que hacerlo de esta manera, sí o sí, y tienes que sonar así o no lo vayas a lograr. Y lo otro que pasa en esta área, si directamente para ingenieros y productores, es que esta área, como es tan relacionado con lo tecnológico y lo tecnológico muta tan rápido y cambia el equipamiento y salen tantas cosas nuevas que tenéis que estar estudiando siempre. Sí. Tienes que estar actualizándote. Yo leo manuales de consolas que nunca voy a usar en la vida porque me gusta leer manuales nomás, ¿cachai? Es súper nerd y súper ñoño, pero me meto a la página de API, bajo sus manuales y leo las consolas API, incluso las que no están en Chile, y las leo y me gusta, la paso bien. Y sale un plugin nuevo que no me voy a comprar porque vale $600 y veo videos de qué es lo que hace el plugin porque es una herramienta que sirve y si el plugin lo hace significa que yo lo puedo hacer con las manos editando de otra forma, no sé. Siempre buscar aprender porque siempre vas a poder mejorar en este mundo. Y lo otro que yo creo que es importante que
tener un poco de tolerancia a la frustración, porque yo creo que el saber que no eres lo suficientemente bueno no es eterno. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, en mi caso particular, yo no me considero así como súper pro productor. Siempre he tenido dudas y como de lo arreglo igual, como que como soy un híbrido entre alguien que estudió un poco de música, que terminó ingeniería en sonido, como que soy la mezcla de las dos cosas, como que te hace pensar así como si en realidad la gente va a confiar en ti, pero también he aprendido que al desarrollar esta actividad, la gente va teniendo buenos comentarios. Me he nutrido de poder saber que soy capaz, por la que la gente dice, te quedó bonito esto, me gusta lo que hiciste acá, como que en realidad esto funciona, como que saber que tus dudas sobre ti mismo no necesariamente son las percepciones externas que tienen otros. Exacto. Y eso también te anima un poco a salir de tu perspectiva un poco negativa, de decir como estoy haciendo las cosas mal, no veo avances, porque en realidad uno siempre está, si tiene estas como ansias de querer mejorar, estás caminando hacia adelante. Y el estar confundido de no sé qué hacer, pero quiero mejorar, es el primer paso de poder hacer las cosas diferentes. Sí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo reconozco lo que dice el Richie, que primero él partió con dudas, pero partió muy bien. Lo hizo, ¿cachai? Si tú tenés dudas y no te has lanzado por eso, hazlo. Segundo, que tenía dudas, pero lo hizo igual y lo siguió haciendo con dudas, pero mejoró en el camino. Él se da cuenta que se mejoró y hubo feedback que lo reafirmó. A mí me pasó lo mismo. Hubo feedback que me decía, oye, esto está bien, ¿cachai? Esto está bien. Y la gente promedio, por así decirlo, aunque suene feo, que no sabe de música, te va a encontrar bien y está bien. Pero yo también me apoyaba de gente profesional y amigos en los que podía confiar cuando yo me consideraba malo y tenía mis dudas y se los mostraba. Y le decía, mira, esto es lo que hice, creo que está medio mal en esto y en esto y en esto. Y me decían, sí, en verdad podría haber mejorado esto. Y yo, bacán, ¿cachai? Me lo confirman, po. Y sé cómo tengo que hacerlo para mejorar la próxima vez. Sí, yo a todo esto me acuerdo de cuando estaba estudiando la moderna, nadie te enseña a grabar, solamente se preocupa un poco más o menos de que traigas trabajos grabados, pero para mostrar música. Básicamente son como maquetas. Pero en ese tiempo no sabía nada de micrófonos, de nada. Tenía una interfaz que era medianamente buena, pero un micrófono muy malo. Y me acuerdo que yo le mandaba a una amiga del colegio todas esas grabaciones y yo como que en realidad encuentro que esa grabación era tan mala ahora, eran tan malas, y como que la persona me animó a seguir adelante, como que sus ojos de gracia en realidad de ver el potencial fueron tremendos, y creo que eso también me ayudó a mí a saber que podía seguir intentándolo, de que el potencial que había se podía seguir trabajando, porque en realidad hay veces en los cuales el resultado no va a ser óptimo. Sí. Pero tú puedes seguir creciendo en base a lo que ves que hiciste bien y también ver lo que hiciste mal para no repetirlo. Sí. Y además que tenéis que pensar que estamos en un mundo mezclado de varias cosas, que una cosa es la canción en sí misma y otro es lo técnico detrás de la canción, que por ejemplo es cómo la grabaste y cómo la mezclaste. Entonces, de repente juzgar todo en el mismo saco igual es difícil, porque por ejemplo a mí me pasó, y lo discutía, no voy a decir nada de nombres, pero hay un artista que lanzó una canción, y este es mi criterio, ya no es la verdad, es mi criterio. Yo consideré que la canción era muy mala canción, pero estaba muy bien grabada y muy bien mezclada, sonaba técnicamente correcta, ¿cachai? Entonces después lanzó otra canción y a mi criterio era muy mala canción, otra vez. Y además sonaba mal. Quizás no te gustaba el artista. No, es que de verdad técnicamente sonaba mal. Técnicamente tú podías decir que la imagen estéreo no existía, estaba cerrada, tenía problemas cuando la ponía ahí en mono. La voz era ininteligible y no era una decisión artística, se notaba, etcétera. Entonces hay muchas veces que te estáis juzgando por otras cosas, po. A eso es lo que iba a decir, que lo iba a separar, porque este caso es súper conocido en la industria.
canciones excelentes, clásicas de toda la vida, son tremendas canciones, pero suenan horribles. Pasa mucho en las canciones de los 70 y de los 80. Stevie Wonder, no sé, Pray for You. Tú la escucháis y suenan mal. Técnicamente, si la evaluáis de verdad, son canciones que suenan mal, ¿cachai? Pero a nadie le importa eso porque detrás hay una tremenda canción que es muy buena y hay muchos buenos intérpretes, hay emocionalidad detrás, etcétera. Se tiene que ver con que a veces la música le gana un poco a sí, la parte a lo técnica. técnico. Pero también te puede pasar en la cuenta por otro lado, porque si además tenía una mala canción y suena mal, yo creo que ahí ya no hay, nada que hacer, porque por último pudiste disfrazar algo que en verdad no es tan bueno con buena producción y buena calidad, que también pasa. O sea, hay canciones malas, hay bien género, producidas. exacto, hay género entero que se cimentan en eso y que les va bien igual, no sé, etcétera. Y a lo que quería llegar también al final de esto es que esta fue mi camino, mi carrera. Quizá tú estás en lo mismo y te vaya a demorar más años que yo en encontrar que lo haces bien, o te podéis demorar muchísimo menos. La cosa es que, como dijo el Richie, si yo me hubiese rendido el 2018 de intentarlo, yo me hubiese quedado con una percepción de que era mal sonidista, mal ingeniero de mezcla, pero persistí y ahora puedo decir que lo hago bien y quiero seguir mejorando. De verdad quiero seguir mejorando, pero lo hago bien y estoy agradecido y contento con eso. Pero no solo se aplica a ingenieros en sonido técnico, también se aplica a gente que está componiendo. Pasa mucho, Sí. consideráis que tus primeras composiciones son horribles, pero tenéis que seguir haciéndolo. Si estáis produciendo, probablemente tus primeras canciones te queden muy malas producidas, pero después de un X tiempo que es distinto para cada uno, vaya a lograr hacerlo bien. Lo mismo si estás grabando, etcétera. La experticia te la da el tiempo. El hacerlo y el equivocarte, y sobre todo las cosas, lo hemos dicho en todos los capítulos, rodéate de gente en la que podáis confiar en su opinión. Sí. No te rodees de gente que solo te tira flores, porque dudosamente vaya a encontrar lo que está mal y lo vaya a mejorar. Yo, por No te ejemplo, rodees de gente que solo te critica porque no vaya a querer dejar de hacerlo. Pero siempre es bueno el feedback. ¿A qué nos referimos? Yo, por ejemplo, hace poco hice un arreglo que me gustó caleta, que tuve la opción de trabajar como una bachata, y lo mostré, de verdad lo mostré a varios amigos para escuchar sus referencias, su feedback, y de eso saqué varias cosas así como listados, porque tú puedes decir esto es lo mejor que he hecho, pero en realidad no necesariamente es lo mejor de la vida, pero tampoco tienes que echarte a morir si algo que no quedaste conforme. Siempre puedes retroalimentarte y seguir desde ese piso, poder construir un poco más de lo que estás haciendo. Si las cosas te salieron mal, vuelve a intentarlo. Si las cosas te salieron bien, ve qué cosas rescatar y solidificar para que puedas replicar y mejorar, claro. la siguiente vez. Aún si estaba bien, también lo podéis mejorar. Sí, o puede tener estándares claros de como si esto me salió así de bien, no quiero nunca más volver a hacer algo menos de esta calidad. Exacto. Y de hecho pasa en lo técnico. Yo la otra vez escuchaba esto. Ni siquiera voy a decir qué artista era porque no me acuerdo, ya, porque fue hace tiempo. Pero estaba contratado con un sello. No sé si será Sony Music o algo acá, de los que llegan a Chile y contratan artistas urbanos. Y como los artistas urbanos en general trabajan con ciertos beatmakers que ellos escogen o compran una pista a alguien, le dicen, hazme una pista por encargo que represente esto, quiero cantar tal y tal cosa, no sé. Pero el sello le exigía a él que cuando fuera a grabar la voz, tenía que ser en un estudio que tuviera un preamplificador NIV y tenía que ser con un micrófono Neumann U87. A mí me pasó algo parecido cuando... Y eso, solo para terminar... el estudio, el sello tiene su estándar y dice, de aquí no voy a bajar. Y después tú, con tu profesión y con tu trabajo, ya eres compositor, grabador, mezclador, productor, te va a pasar lo mismo. Justo lo que dijiste tú decís, esto es lo que yo puedo hacer y de aquí no voy a bajar, voy a ir siempre para arriba. Sí. Que te voy a decir que confirmaba esa historia que a mí me pasó que cuando estábamos en un estudio, venía un artista urbano que el sello, era Warner, le había pedido que grabara con un Pultec, un pre-NIV o similar. Similar, de claro, la misma gama, un característica. API, un Claro, SSL, alguna sí. Y que tuviera un 87, claro.
Entonces, si los sellos ya tienen como estándares de calidad, tú también puedes ir creciendo los vayas a generar hasta allá. Mientras más oportunidades tengas de ir creciendo, nuevas oportunidades, yo creo que uno se nutre de la experiencia y aquí estamos nosotros como testigos de que en realidad, equivocándonos harto, hemos logrado ciertos objetivos que antes no hubiésemos pensado tener. Po. Sí. Si al final el pensar que no somos capacitados para algo, el primer como eslabón en el cual quizás algunos se detienen de intentarlo, o el primer peldaño que no todos tienen como la capacidad de sobreponerse. Entonces, si tú estás teniendo dudas existenciales de que eres bueno, eres malo, ¿sabes qué? Sigue haciendo las cosas, mejora, aprende. Ahora hay un sinfín de número de videos, charlas, podcasts como este, en el cual puedes nutrir tu experiencia y decir como, ¿sabes qué? Quizás hoy soy malo y me encuentro malo, pero quiero seguir intentarlo hasta que pueda decir que exacto. He avanzado. Recibe la crítica de manera constructiva, no te enojes y procura mejorar. Yo creo que con eso estamos. Estamos terminando. Sí, así que eso sería mi consejo final. Si tú estás en la etapa que yo estuve, no te desanimes, sigue practicando como lo dijo el Richie. No te desilusiones, no te rindas aún, puedes mejorar. Sí, y también si te encontráis muy pro, mira hacia arriba y te vas a dar cuenta que vas a encontrar gente más pro que tú, probablemente. Entonces, nútrete de objetivos en los cuales tú puedas seguir creciendo y avanzando en este camino en el cual todos podemos aprender un poco más. Sí, completamente. Y gracias para los que se equivoquen. Y no me refiero a muchas gracias, sino que ten misericordia. Si estás esperando algo, si tus estándares de calidad están súper arriba, pero te tocó trabajar con gente que no tiene ese estándar de calidad aún. Por ejemplo, como productor te pasa mucho. Te contrata a alguien que no canta tan bien, ayúdalo. Que no toca tan bien. Claro, guíalo, no lo super critiques, no lo mandes a freír monos al África, como se dice. Guíalo y trata de sacar lo mejor de esa persona y quizás vaya a tener que bajar su estándar en la ejecución, pero tú tenías un súper buen estándar en mezcla y ahí lo apoyás y lo podías elevar. No sé, hay un sinfín de estos juegos que dijimos entre los gustos, entre lo artístico que es intangible y como subjetivo, y también lo técnico. Entonces, dale nomás, po. Anímate. Vuelve a intentarlo. Síguenos en nuestras redes, en todo el universo. Compárteselo con la gente y mandan un correo si querés hablar algo. ¿Has escuchado a alguien que ha tenido problemas así? ¿Estuviste conversando con algún amigo que te dijo, ¿sabes qué? Estoy medio frustrado, estoy pegado, no puedo avanzar. Mándale este video para que lo podamos animar un poco, apachachar y decirle que en realidad todos nos equivocamos, pero todos podemos volver a intentarlo. Me demoré 8 años en sentir que lo hacía bien, de carrera profesional. Así que si tú eres... Lo voy a hacer en una hora escuchando este podcast. Exacto. Probablemente eres mucho más inteligente y capaz que yo y te vaya a demorar menos, te lo aseguro. Así que eso. Gracias por estar con nosotros. Compartan. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.